Déjeme saludar vía telefónica a nuestro amigo Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Querido Vicente, qué gusto saludarte en este día que es importante, ¿verdad? Un inicio de semana y desde luego con una semana anterior sumamente complicada para el país. Atento, mi querido Vicente. ¿Por dónde le entramos? Usted proponga. Pues mira, yo creo que el tema más sonado a nivel político en México fue el retorno a nuestro país del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este tema, Vicente, se le ha dado distintas connotaciones desde el punto de vista político, estratégico, militar, soberanía nacional, relación binacional, Fiscalía de la Nación, cofradía dentro del propio ejército mexicano. En realidad es un tema poliédrico, no es un tema para nada sencillo. Y esto pone en un dilema al gobierno de la Cuarta Transformación respecto a la capacidad que tenga el gobierno para resolver este asunto, Vicente. Y es allí donde empiezan los problemas, porque esto que muchos han querido vender como un éxito diplomático, pudiese en el fondo ser un problema muy crítico, Vicente, muy crítico en materia de procuración de justicia, del tema de la fiscalía. Entonces, Vicente, estamos en una situación muy difícil en el país, porque sería una contradicción que por una cuestión diplomática la Fiscalía demuestre la incapacidad que tiene para resolver un tema tan crucial como la situación del general. Si lo quisiéramos explicar en un sentido práctico, lo que acabamos de descubrir o de confirmar con todo lo anterior es que a la 4T le acaba de aparecer un aneurisma. Esto puede generar un daño cerebrovascular dentro de la 4T de cara a la próxima elección, Vicente. Es un tema sumamente difícil de resolver, sumamente complicado para el país, y estamos en un riesgo latente bajo el siguiente argumento. En una de las comparecencias de Genaro García Luna en el Calderonato, el diputado en esa legislatura, Porfirio Muñoz Ledo, en la tribuna de la Cámara de Diputados señaló que este hombre es un peligro para todos nosotros, refiriéndose a Genaro García Luna, al cual tenía en su costado en la comparecencia. Este hombre es un peligro para la seguridad y para la vida de todos nosotros. Y después, con un lápiz en la mano, con la tribuna, golpeando con ese lápiz la tribuna, termina diciendo: debe salir por la puerta que entró. Es decir, le dijo: lárgate, no te queremos aquí, se lo dijo a Genaro García Luna, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Y hay que enfatizar que él dijo muy claramente: este hombre es un peligro para la vida de todos nosotros, Vicente. Entonces, vamos a contextualizar esto respecto al general. El que el general esté aquí libre y el que nosotros estemos en una oposición ante la falta de administración, procuración de justicia en México, ante la inacción de la Fiscalía en muchísimos temas, ante la falta de investigación de todo, o de muchas cosas muy importantes, el que el general Cienfuegos se encuentre en México, contextualizando las mismas palabras, es un peligro para la seguridad y para la vida de todos nosotros, Vicente. Aquí nos hemos atrevido a hablar bajo los criterios de la Cuarta Transformación con absoluta libertad, Vicente.
pero si existe una cofradía en el ejército, si existe una acción de presión hacia el gobierno, no solamente mexicano, sino el gobierno de Estados Unidos también la pudo haber habido, por parte de ellos pudo existir, estamos en peligro, Vicente, porque el nivel de criminalidad ocurrido durante el periodo neoliberal puede afectar tanto la Procuración de Justicia como a los periodistas, a los que promovemos la transformación de México, y a quienes nos cayó como un madrazo en el estómago la decisión porque así se nos ha dicho, la decisión de la Cancillería de pedir el retorno, cuando lo que se debió haber pedido era que se compartiera la información, aunque estuviese a destiempo compartir la información por parte de las agencias extranjeras, número uno, y número dos, Vicente, ¿sí?, el pedir que si había agraviado a los Estados Unidos de Norteamérica la operación criminal del general, que lo juzgaran siguiendo todos los protocolos en materia de derechos humanos y que el proceso se llevara en Estados Unidos, porque este personaje, de acuerdo con lo anterior, había dañado la seguridad y la salud de los norteamericanos. No era para que nos lo regresaran, era para que compartieran la información, aunque fuese a destiempo, Vicente. Pero teníamos que darle el privilegio de la investigación a Estados Unidos y decirles, se agandallaron, pero vamos a establecer un nuevo protocolo, en tanto vamos a mantener ahorita una sana distancia con las agencias norteamericanas, porque también están poniendo en riesgo. Aquí se hizo una reflexión de que el general, por su posición, por el tema de la seguridad nacional, por Dios, Vicente, no nos chupemos la paletita. Si Estados Unidos lo tenía investigado a él, Estados Unidos conoce todos los secretos del Estado mexicano, ¿sí? ¿A quién le quieren mentir diciendo que por un tema de seguridad nacional, cuando tenían infiltrado al secretario de la Defensa, cuando tenían infiltrado al secretario de la Marina, naturalmente, cuando tenían infiltrado al presidente de la República, Peña Nieto en ese momento? Entonces, no nos vayamos con esa finta, Vicente. Esto es una cuestión todavía más compleja de lo que nosotros estamos entendiendo. Por eso se repliega, frena, cuando van a traer al general, porque hay estrategias que nosotros no estamos entendiendo, y nos vamos con la finta de unos sujetos movidos por el hambre, que andan en el va y viene, en su movimiento con un señor Lozano, cuando verdaderamente los criterios tendrían que ser otros, Vicente. Desde que se dieron las elecciones en Hidalgo y en Guanajuato, el PRIAN no deja de celebrar. El retorno del general es también un paso a la posible impunidad en su caso, y es una situación bastante compleja, Vicente, porque en esta circunstancia en que nosotros estamos parados, estamos en una arena movediza todos, discúlpame que lo diga, hasta el canciller está parado en una arena movediza, ¿sí? Porque al primero al que se le va a ir el pueblo, si esto no logra tener justicia, es él. Y yo lo he dicho y no me voy a retractar. El traer a un criminal bajo los argumentos norteamericanos y dejarlo libre en México convierte a Marcelo Ebrard en un peligro para todos nosotros, en las mismas palabras de Porfirio, y no porque yo esté a favor o en contra de ninguno de los dos, sino porque es un hecho que no tiene controversia. Ahora, Vicente, tú les das argumentos a ellos, les das oxígeno, les das posibilidades, tienes a un fiscal de la nación que vive en un globo aerostático. El fiscal de la nación tiene muros y tiene una distancia con el presidente, que además el presidente de la República celebra como un hecho de autonomía. Vicente, por Dios, si el fiscal norteamericano Barr viene aquí a México y habla con el presidente, que el fiscal mexicano no hable con el presidente, y no se trata de que el presidente López Obrador vaya a afectar el debido proceso de nada, porque el presidente de la República es el personaje más ético en la presidencia que hayamos tenido, nunca hubo nadie como él. No, se trata de que con las investigaciones que tiene el fiscal
se pueden anticipar diferentes fenómenos de la seguridad interna y de la seguridad nacional, que es urgente que los conozca el presidente para saber cómo va a actuar la Guardia Nacional en casos extremos, para saber cómo va a actuar el Ejército en casos extremos, para saber cómo va a actuar la Marina en casos extremos. Entonces, no hay razón para que haya una equidistancia bárbara donde ni siquiera, y como te acabo de ejemplificar, el fiscal de Estados Unidos la tiene con Donald Trump e incluso con el presidente de México. Se trata de evitar muertes de personas y aquí es fundamental que agarren el teléfono, que se miren frente a frente, que se planteen las cosas y que también el presidente de la República le diga, tengo demasiadas presiones. Si tú no las tienes, porque tú vives en una burbuja, estás en una burbuja, pues serás tú, pero las presiones me están llegando a mí. En ningún momento el fiscal de la Nación se ha aparecido, Vicente, para establecer un criterio respecto a la situación del tema del general Cienfuegos. Es más, la gente no sabe si lo van a juzgar mediante el foro militar o si va a ser en una circunstancia llevada por la Fiscalía. Hay señalamientos donde dicen que la misma cofradía dentro del Ejército lo va a proteger, ¿sí? Cuando los mexicanos debemos levantar la voz, primero investíguenlo y si es conveniente hay que degradarlo y después llévenlo a un tribunal civil, ¿sí? No lo lleven necesariamente al foro militar porque ahí nadie va a saber nada. Ahora todavía hay otro elemento más profundo, querido Vicente. Vamos a entenderlo. Que te devuelvan una papa tan caliente, el general no actuó solo, Vicente. El general, para haber actuado de la forma en la que lo hizo, bajo todas las supuestas investigaciones norteamericanas, es porque tuvo pares en Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que el fiscal mexicano y que la Fiscalía en general, que por el caso de Rosario Robles y la estafa maestra, se presenta un año después a alguien a quien han descrito como un gigoló, es Emilio Cebadúa, para decir, ay, bueno, ya vine, soy testigo colaborador, ¿sí? Cabrón, tú debiste estar aquí a los 15 días que Rosario entró al bote, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tú eras el oficial mayor, tú eres el que realizaba la operación, o que sigamos bailando en la fantasía de las leyes mexicanas y de la Fiscalía, con la fantasía de Luis Videgaray, que después sale la nota que es Luis V y es un personaje que fue detenido y que es un personaje pues no de menor relevancia que Videgaray, y que no sepamos dónde están. Vicente, los elementos son contundentes. No hay carpetas de investigación contra los expresidentes, excepto la que promovió por una denuncia el SME, excepto cuando yo me paré frente al presidente y le di una clara radiografía de todas las tropelías que se cometieron durante el Calderonato, motivo por las cuales se extinguió a luz y fuerza del centro y sacó a 44,000 trabajadores de su fuente y de su trabajo, de su historia y de su futuro, los borró, junto con Lozano, Javier Lozano, y junto con García Luna y sus policías, ¿sí? Y que todo esto lo hizo tranquilamente, y que ese es el único motivo por el cual en este momento la autoridad lo puede llamar, y que no digan que no sabían, Vicente, con el tema del general. Tú has entrevistado a Anabel Hernández y ella te explicó claramente que en su libro México en Llamas había relaciones criminales de reuniones del general, estando en Acapulco, con Arturo Beltrán Leiva, con una personera de Marta Sagún. Eso no sirve para investigar. Y por otro lado, Vicente, hay que darle esto, pero con fuerza, Vicente, con fuerza, porque está en peligro la vida de todos nosotros. Por eso hay que darle con fuerza esto. ¿Cómo recibes una Fiscalía General de la República sin hablar con el fiscal en Estados Unidos para decirle, oye, ¿qué temas hay pendientes en la relación binacional? Porque yo estoy recibiendo esto y necesito hacer observaciones, trabajo crítico, trabajo de colaboración, y no me quiero dar por sorprendido que tú tienes una investigación que yo la desconozca. Eso por parte del fiscal mexicano. Y ahí te va la otra, Vicente. Ahí te va la otra. Desde que se consolidó esta fiscalía
se establece una ley interna para la Fiscalía. Los artículos 40 y 41 de la ley interna establecen la consolidación de un grupo de ciudadanos, me parece que son 9 ciudadanos, en un consejo consultivo ciudadano. Son 9 ciudadanos en un consejo consultivo ciudadano. Eso viene firmado por el presidente en 2018. Por lo tanto, es una obligación que la Fiscalía General de la República tenga ese consejo ciudadano. ¿Dónde está? No existe. Entonces, no puedes aspirar a que se limpie la Fiscalía. No puedes aspirar a que se resuelvan los casos de la Fiscalía. No puedes aspirar a que el tema del general tenga una resolución. No puedes aspirar a que Israel Vallarta salga de la cárcel. No puedes aspirar a que Loret deje de salir en YouTube difamando, burlándose y transfiriendo responsabilidades porque no sabes aplicar la ley. No puedes aspirar a la captura de los delincuentes porque se te pelan, carajo. ¿Sí? Menos aún puedes aspirar a limpiar la Fiscalía, porque además ya se te dijo quiénes están involucrados con unos y con otros, y no la limpias. Vicente, no manches, Vicente. ¿Qué es esto, Vicente? Explícamelo tú a mí, por favor. No, pues me lo preguntas como si fueras Martinoli y yo Luis García en una narración de fútbol, y yo te digo, pues que no sé, mi querido Daniel, comparto muchas de tus reflexiones, y más aún, para cerrar, si te parece, déjame ponerte sobre la mesa esto que publica en la revista Proceso Jesús Esquivel, corresponsal en Washington. Señala que funcionarios del gobierno de la 4T, ante la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico por el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, se restringirá el marco de operación en México de la DEA, el FBI, la CIA, el ICE y otras agencias estadounidenses. Con Estados Unidos, así lo señala en su reportaje Jesús Esquivel, se perdió la confianza y ya nada será igual en el marco, pues, de la operación Padrino, mi querido Daniel. Mira, Vicente, yo realmente creo que esto no se va a resolver. Se va a estigmatizar al gobierno de la 4T por 3 hechos fundamentales. Y aquí ya es el escenario de la guerra híbrida del 2021. Se va a estigmatizar por el tema de Ovidio, porque van a decir, el presidente lo liberó. Y fue capturado, ¿eh? O sea, estaba en manos de los militares. Número 2, se va a estigmatizar a la 4T porque van a decir, no por el motivo de la carta humanitaria de la mamá del Chapo Guzmán, sino por el gesto de saludar a una señora, ¿sí? Se va a estigmatizar al presidente. Ese es el número 2, por saludar a la mamá del Chapo. Y número 3, se va a estigmatizar a la Cuarta Transformación por no haber resuelto el tema Cienfuegos. Entre otros temas, Vicente, entre otros temas que no tienen solución en este país. Debemos ser muy claros en todo ello. Estos 3 estigmas, Vicente, van a servir para la consolidación de los poderes fácticos. En este momento, el que Calderón diga que su organización es una organización de origen criminal, porque él lo es, carajo, que su organización se va a integrar en las próximas elecciones con los partidos, y que Marco Cortés diga que si hay cosas que nos unen, claro que todo los une, la maldad, la corrupción, el narcotráfico, el latrocinio, ¿cómo no van a estar unidos? Y entonces le van a dar derechos de participación bajo franquicias a México Libre, Vicente, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo el no haber resuelto o cómo tener estos aneurismas en la cabeza, en el cerebro de la 4T, pueden reventar y colapsar en muchos sentidos? Y súmale otro factor más, los acuerdos cupulares de Morena, para subir a priistas, a panistas y a gente nefasta al proceso electoral que viene. ¿Sí? Hay luchas de resistencia muy profundas en Morena en este momento que pueden ser determinantes y necesitan establecer acuerdos de unidad y de integración, pero no bajo las líneas
de ser los serviles del prianismo. Eso es contraproducente, es ilógico, ese es otro aneurisma. Sí, Vicente, así no se puede, no le están ayudando al presidente, sí, yo no veo dónde esté el éxito de este momento. Para mí todos estos son argumentos muy sólidos, muy contundentes, que pueden generar un desastre a la nación. Si los neoliberales que están prófugos de la justicia, si los que dicen que no van a pagar impuestos, lo están así, estarían argumentando todos estos elementos para apostarle millones y millones de dólares de recursos a las próximas elecciones. ¡Caramba, Vicente! ¡Caramba, Vicente! ¿A dónde vamos a parar? ¿Y a dónde va a quedar la voluntad popular del 2018? Es mucho desgaste para el presidente tener muchos traidores en los pantalones, en los bolsillos de los pantalones, Vicente. ¿Sí? Aquí se ven traiciones, aquí se ve corrupción y aquí se ve el abordaje de prianistas en un caballo de Troya que pudiera ser Morena. Pues vaya análisis que haces, que seguramente generará muchas reacciones, querido Daniel Marmolejo. Cerremos invitando a la gente para que apoye la información sin máscaras en tu canal de YouTube, en tus cuentas de Twitter. Cuéntanos, Daniel. Sí, Vicente, yo los invito a que participen en Incorruptibles, en Guerra Híbrida, que escuchen a las mujeres también, que han ocupado un espacio para manifestarse en favor de la transformación de México, y que pues los breves comentarios que yo pueda soltar en Twitter, pues los apoyen también, Vicente. Estamos en un juego muy complejo, esto no es un ajedrez. Esto se mueve en muchas dimensiones simultáneamente. Hay partes oscuras en los tableros y el ejercicio no es unilateral. Necesitamos realmente una población súper consciente, con un empeño, una dedicación muy grande para sacar adelante y para respaldar al presidente, Vicente. Traidorzuelos, puta, sobran, Vicente, y están metidos en los bolsillos de la 4T. Mucho cuidado, Vicente, y mucha exigencia, ¿eh? Si no pueden, que se vayan los funcionarios públicos que no puedan, si no pueden, que se vayan. Con mucho cariño para ti, Vicente, te mando un abrazo. Igualmente, querido Daniel Marmolejo, recuerde que en Twitter lo puede seguir a Daniel Marmolejo como @homoexnovo, y en YouTube su canal es 4A República. Apoye al foro, este foro que han organizado de Mujeres Incorruptibles, y apoye los esfuerzos de otro medio independiente. Un abrazo, querido Daniel. Hasta pronto, Vicente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.